Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea y aquí estoy con ustedes de nuevo con el gusto de compartir estas catequesis que nos pueden ayudar, espero, a vivir esta experiencia de seguidores del camino de Jesús. Bueno, en la última catequesis vimos las dos últimas, más bien, que nos ocupó dos catequesis, la experiencia de Abraham, que llamamos Padre de los Creyentes. Bueno, pues ahora vamos a estudiar otra experiencia también del Antiguo Testamento, que es muy importante y significativa, simbólica, podríamos decir, como nos lo dijo San Pablo en la carta a los Corintios y que la recordamos hace algunos días. Particularmente hace referencia a esta experiencia a la marcha del pueblo de Israel, o bueno, del que sería pueblo de Israel, todavía no lo era, hacia la tierra prometida, donde sí se constituiría ahí como pueblo de Dios. Bueno, pues sabemos que cómo se originó, yo creo que la mayoría, pero por si acaso lo voy a recordar, como en tiempos del patriarca Jacob hubo un hambre muy fuerte allí en Canaán y entonces al bajar los hijos de Jacob a Egipto para buscar alimentos, se encontraron allí con José. Toda esa historia es muy importante, muy interesante. La cosa es que como José entonces tenía un puesto muy importante, pues en lugar de estar enviándoles alimentos, les pidió que bajaran juntamente con su padre y se establecieran en Egipto. Y así pues se origina que el que iba a ser pueblo de Israel deje la tierra de Canaán y bajen a Egipto, donde pues van a vivir una experiencia prácticamente de esclavitud, sobre todo después de que muere José y caen en desgracia, puesto que ya se había perdido su memoria y entonces como siguen siendo extranjeros, el faraón los somete a trabajos forzados, son los esclavos del pueblo de Egipto y así pasan años, centurias, 400 años, dice la historia del Éxodo. Y pues vamos a ver un poquito qué tal si vamos a leer el texto propiamente del capítulo 1 del Éxodo. Vamos a ver. Se dice lo siguiente, desde el versículo 5 al versículo 14, vamos a ver si leo todo. El número de los descendientes de Jacob era de 70 personas. José estaba ya en Egipto, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron. Llegaron a ser muy numerosos y fuertes y llenaron el país. Se alzó en Egipto un nuevo rey que nada sabía de José y que dijo a su pueblo: mirad, los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se una también él a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y salir del país. Les impusieron pues capataces para aplastarlos bajo el peso de duros trabajos, y así edificaron para Faraón las ciudades de Depósito, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más les oprimían,
tanto más crecían y se multiplicaban. De modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Les amargaron la vida con rudos trabajos de arcilla y ladrillos, con toda suerte de labores del campo y toda clase de servidumbre que les imponían por crueldad. Bueno, esa es la situación. Pero, ¿qué pasa? Bueno, no es todo. Vamos a seguir un poco más. El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puá, diciéndoles: cuando asistáis a las hebreas, observad bien las dos piedras. Si es niño, hacedle morir. Si es niña, dejadla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: es que las hebreas no son como las egipcias, son más robustas, y antes de que llegue la partera ya han dado a luz. Y Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso, y por haber temido las parteras a Dios, les concedió numerosa prole. Entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden: todo niño que nazca lo echaréis al río, pero a las niñas las dejaréis con vida. Bueno, pues así va discurriendo la vida del pueblo, y resulta que uno de esos niños que nace es el llamado Moisés. Ya sabemos cuál fue la historia, que resulta que la hija del faraón fue a bañarse al río y entonces se encontró, vio a lo lejos una cesta, mandó que vieran qué había en la cesta y se encontraron con un niño, que era Moisés, que sus padres pues no habían querido, obviamente, quitarle la vida y lo habían puesto allí por si acaso para que a ver si alguien tenía compasión y lo criaban, ¿no? Y así nace el niño en la corte del faraón, porque pues, se encariña su hija de ese niño tan rico, y crece como familia del faraón, ¿verdad? Pero él sabe que es hebreo, tiene esa conciencia viva, quiere defender a su pueblo, etcétera, pero por ahí surgen unos problemitas entre él y algunos hebreos que le amenazan con denunciarlo, y entonces, porque había antes matado a un egipcio por defender a un hebreo. Y entonces, pues mejor él dice: pues ahí va, me voy. Pero voy a estar aquí ingratos, que quiero defenderlos y todavía me quieren acusar. Bueno, pues. Así que llegamos a el final del capítulo 2, donde dice: durante este largo periodo murió el rey de Egipto, los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Dios. Oyó Dios sus gemidos, y acercóse Dios de su alianza, acordóse Dios, de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y conoció. Hay puntos suspensivos, que no sigue el texto, se ha perdido, y nos dice que el final se haya truncado. Bueno, entonces el capítulo 3 ya comienza con la vocación de Moisés a través de la famosa zarza ardiendo, ¿verdad? También es muy interesante. Creo que leer estos textos para muchos les puede servir para familiarizarse
con los textos del Antiguo Testamento y ver que no son tan extraños, solamente que los tenemos que leer teniendo en cuenta algún interés que tenemos y entendiendo el sentido que tienen, ¿verdad? Bueno, entonces dice que Dios oyó los gemidos del pueblo, del que iba a ser su pueblo, y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel con compasión, y entonces ahora viene la vocación de Abraham. Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Acuérdense de que se había ido a vivir tranquilamente por ahí a otra parte porque no quería estar viviendo ahí en Egipto. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Bueno, entonces le manifiesta la misión, como ha visto la aflicción de su pueblo y quiere librarlo. Se ha bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra, una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Y pues resulta que Dios ha pensado en Moisés para ir al faraón, nada menos que a decirle que deje a su pueblo. Ve, yo te envío a faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas, de Egipto. Imagínense, qué barbaridad, ¿no? Así que Moisés le responde: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas, Señor? Pero respondió Dios: yo estaré contigo, y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Y bueno, pues siguen platicando, hablando entre Dios y Moisés le dice: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres, de nuestros padres, me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, eh, me preguntarán, ¿qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés: así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación. Entonces, fíjense, el asunto es que Moisés se enfrenta a dos misiones. Primeramente, tiene que ir a los israelitas a decirles que Dios quiere sacarlos de ahí, de la esclavitud. Y luego ir al faraón a decirle que viene de parte de su Dios, a decirle que los deje salir. ¿Cuál de las dos será más difícil? A veces podríamos, no, pues convencer a los israelitas será fácil. No, no, pues no crea que será fácil. No será fácil porque pues, aventarse al desierto así, ¿con qué garantías? Pues era un reto, como vemos después a lo largo de la historia, que va a durar 40 años, porque ellos se andan rebelando contra la realidad, contra las cosas que les van pasando, con el modo como las cosas van sucediendo.
Bueno, pues así. Entonces, durante estos capítulos 3 y 4 se va describiendo algunos de los hechos referentes a Moisés y Aarón, su hermano, que también, pues, recuerden que Moisés tenía dos hermanos, Aarón y María, ¿verdad? Entonces aquí dice, en el capítulo 4, dice, nos cuenta lo siguiente: dijo Yahvé a Aarón, vete al desierto al encuentro de Moisés. Partió pues y le encontró en el monte de Dios y le besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras que Yahvé le había encomendado y todas las señales que le había mandado hacer. Fueron pues Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón refirió todas las palabras que Yahvé había dicho, el cual hizo las señales delante del pueblo. El pueblo creyó, y al oír que Yahvé había visitado a los israelitas, había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Obviamente, todos estos libros del Antiguo Testamento, estos primeros libros, pues nos ofrecen distintas versiones, distintos aspectos de la... Bueno, ¿y qué pasa? De la experiencia y de su vida. Y bueno, entonces resulta que ya viene la primera entrevista que va a tener Moisés y Aarón le va a acompañar, y cuando llegan ante él le dicen, así dice Yahvé, el Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Respondió Faraón, ¿quién es Yahvé para que yo escuche su voz y deje salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Permite pues que vayamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios, no sea que nos castigue con peste o espada. El rey de Egipto les respondió, ¿por qué vosotros apartáis al pueblo de sus trabajos? Idos a vuestra tarea. Y añadió Faraón, ahora que el pueblo de esa región es numeroso, ¿queréis interrumpir sus trabajos? Bueno, ya ven, qué acogida. ¿Qué respuesta les da? Ni esperanza. Más aún, ahora instruye a los capataces, a los que se encargaban del trabajo de los hebreos, para que les redoblen el peso del trabajo. Y así, pues, tengan pocas ganas de pensar en otra cosa. Así que en este mismo capítulo 5 nos habla de las quejas de los escribas hebreos, de las quejas del pueblo, de la oración de Moisés. Dice, los escribas de los israelitas fueron a quejarse al faraón, diciendo, ¿por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos, y sin embargo nos dicen haced ladrillos, y he aquí que tus siervos son castigados. Y él les responde, haraganes, sois grandes haraganes, por eso decís, vamos a ofrecer sacrificios a Yahvé, pues id a trabajar. No se os dará paja y habéis de entregar la cantidad de ladrillos señalada. Bueno, pues que las cosas van de mal en peor. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Pues. Los escribas de los israelitas se vieron en grande aprieto, pues les ordenaron, no disminuiréis vuestra producción diaria de ladrillos. Encontráronse pues con Moisés y Aarón, que les estaban esperando a la salida de su entrevista con Faraón, y les dijeron que Yahvé os examine y que él os juzgue por habernos hecho odiosos al Faraón y a sus siervos y haber puesto la espada en sus manos para matarnos. Volvióse entonces Moisés a Yahvé y dijo, Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Pues desde que fui a Faraón para hablarle en tu nombre, está maltratando a este pueblo y tú no haces nada por librarle. Tremendo, ¿no? Respondió Yahvé a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer con Faraón, porque bajo fuerte mano tendrá que dejarles partir y bajo fuerte mano él mismo los expulsará de su territorio. Bueno, entonces, el capítulo 6,
pues aquí narra otra vez la vocación de Moisés, la genealogía de Moisés y Aarón, y por fin en el capítulo 7 ya van a comenzar las plagas de Egipto, porque es que es curioso, ¿no? Que Dios le dice al faraón, mira, no solamente va a ser difícil convencer al faraón, es que yo todavía le voy a endurecer el corazón para que siga R que R en que no los deja salir, ¿no? Así que mire, vamos a ver cómo empieza esto del capítulo 7. Dijo Yahvé a Moisés, mira que te he constituido como Dios para Faraón y Aarón tu hermano será tu profeta. Tú le dirás cuanto yo te mande, y Aarón tu hermano se lo dirá a Faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Yo por mi parte endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré mis señales y mis prodigios en el país de Egipto. Faraón no os escuchará, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mi ejército, mi pueblo, los israelitas, a fuerza de duros castigos, y los egipcios reconocerán que yo soy Yahvé cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque del medio de ellos a los hijos de Israel. Moisés y Aarón hicieron lo que les mandó Yahvé. Tenía Moisés 80 años y Aarón 83 cuando hablaron al faraón. Bueno, pues ahí va el reto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora viene, a través del capítulo 7, viene el siguiente encuentro con el faraón, que sigue en sus treces de que no va a dejar, a pesar de que le hacen ahí una especie de truco, de que convierte el cayado de Moisés en una serpiente, etcétera, pero resulta que también lo hacen los hechiceros del faraón, así que no sirve de mucho. Así el corazón del faraón se endureció y no les escuchó conforme había predicho Yahvé. Así que ahora entra el asunto de las plagas. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las 12 famosas plagas, ¿verdad? Y pues no, el faraón sigue con que no, con que no y con que no. Hasta que pues llegue la última plaga, que no es propiamente plaga, sino que es la muerte son 10 plagas, muerte de los primogénitos, las 10 plagas, porque tenía yo el 12, con eso de que el 12 es un número tan significativo en la historia del pueblo, pero la 10ª plaga es la muerte de los primogénitos, más que plagas son como pruebas, castigos, ¿no? Entonces, esto está en el capítulo 12, pero antes de eso viene la institución de la Pascua, porque resulta que entonces es cuando el pueblo de Israel, después de celebrar la Pascua, van a salir de Israel. Entonces es una experiencia muy interesante que celebrando la Pascua por primera vez, de la manera que Dios les dice que lo hagan, preparados ya para salir, porque es la noche en que Dios va a mostrar su poder en favor del pueblo. Dice, yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Este será un día memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Entonces, con la sangre del cordero con que van a celebrar la Pascua, van a marcar los dinteles de las puertas, de tal manera que cuando pase el Señor, como hemos aprendido en la historia sagrada del ángel exterminador, pues y vea las puertas marcadas con la sangre del cordero,
pues pasará de largo, ¿no? Mientras que las puertas que no estén marcadas serán las puertas de los egipcios que no han celebrado la Pascua y entonces morirán todos los primogénitos de las familias de los egipcios, incluyendo el primogénito del faraón. Y ahí sí, el pobre faraón se rinde y ya, dice, no, ya, váyanse, vamos, que vamos a morir todos, váyanse de aquí. Y los israelitas hicieron lo que les dijo Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y partieron de Ramsés hacia Sucot unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Salió también con ellos una muchedumbre abigarrada y grande, de rebaños de ovejas y vacas. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas ácimas porque no había fermentado todavía, pues al ser echados de Egipto, no pudieron tomar víveres ni provisiones para el camino. Los israelitas estuvieron en Egipto 430 años. El mismo día que se cumplían los 430 años, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos de Yahvé. Noche de guardia fue esta para Yahvé, para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta misma noche será la noche de guardia en honor de Yahvé para todos los israelitas por todas sus generaciones. Bueno, pues esta es la primera parte de la experiencia del pueblo de Israel, que es pues muy importante y significativa para nosotros en nuestro camino del seguimiento del Señor, ¿verdad? Obviamente sabemos que por fin pues, salen en una noche de luna llena, de tal manera que puedan ellos caminar mientras los egipcios están pues, durmiendo y con el enojo de que se han muerto llorando porque se han muerto sus primogénitos, ¿no? Así que eh, van a aprovechar para salir. Nos hablo aquí de unas cantidades tremendas. Bueno, ya saben que los números de la Biblia pues no son exactos, ¿verdad? Son algo simbólico. Aquí vamos a ver si nos dice algo en la, en la nota. Nos dice, esta cifra muy exagerada puede representar un censo de todo el pueblo de Israel en la época del documento yavista. Es decir, que cuando se escribe este documento, este, se narra esta historia y se escribe este libro del Éxodo, pues entonces pues ya el pueblo de Israel contaba con ese número de personas, 600.000 hombres, ¿no? Pero que fueran esa cantidad de personas para salir de Egipto, pues es algo que está más allá de lo verosímil, ¿no? Pero pues así, no importa, o sea, son números simbólicos también y en ese sentido nos está poniendo de relieve pues el poder de Dios y cómo Dios puede, frente a cualquier circunstancia, pues salir con la suya siempre que sea su voluntad. Esto es algo muy importante dentro de la espiritualidad del Antiguo Testamento, sobre todo en los libros del Pentateuco, ¿verdad? Bueno, pues así, digamos, llega la salida, la partida, que dice, cuando Faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, pues se dijo Dios, no sea que al verse atacado se arrepienta el pueblo y se vuelva a Egipto. Hizo Dios dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf. Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas, diciendo, ciertamente Dios os visitará, y entonces llevaos de aquí mis huesos con vosotros. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Yahvé iba al frente de ellos,
de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Pero ya el capítulo 14, pues también es muy interesante. Resulta que cuando anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, se mudó el corazón del faraón y de su servidor respecto del pueblo y dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho dejando que Israel salga de nuestro servicio? Imagínense, si fueran 600.000 personas que salen de una ciudad, o 60.000 personas, aunque fueran, o 6.000 inclusive, pues son en proporción a los habitantes de esa ciudad, pues son una fuerza de trabajo, como sabemos que eran para ellos, pues eran, imagínate que de una ciudad grande salen todos los que trabajan en la construcción, albañiles, artesanos, etcétera. Pues, ¿qué pasa con la vida de esa ciudad? ¿No? Se colapsa, ¿no? Entonces se dan cuenta de que han hecho una barbaridad, ya se les ha pasado el susto de la muerte de los egipcios. Obviamente esto no es de un día para otro, sino que han pasado ya varios días, y entonces pues ahí viene que el faraón da orden de que vayan en pos de los israelitas para hacerlos volver de nuevo a Egipto. Faraón hizo enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto montados por sus combatientes. Endureció Yahvé el corazón de Faraón, rey de Egipto, el cual persiguió a los israelitas, pero los israelitas salieron con la mano alzada. Los egipcios los persiguieron y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, frente a Baal Zephón. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos, viendo que los egipcios marchaban tras ellos, temieron mucho y clamaron a Yahvé y dijeron: a ver, ¿qué pasa? ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? Y bueno, pues resulta que ya están. Es para que os quiero a correr y se encuentran con el mar, el famoso Mar Rojo, y pues ya saben el famoso prodigio de que se abra el mar, puedan pasar los israelitas hasta el otro lado, y, y los egipcios pues les siguen obviamente con la intención de hacerlos volver. Vamos a ver cómo lo narra y con esto vamos a concluir. Y exclamaron los egipcios: huyamos ante Israel, porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y las aguas volverán sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre los guerreros de los carros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y al rayar el alba volvió el mar a su lecho, de modo que los egipcios, al querer huir, se vieron frente a las aguas. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar. Es decir, que no pudieron ya, cuando se arrepintieron de seguirlos porque veían que no podían con ellos, pues ya no pudieron, porque se juntaron las aguas del mar y ahí perecieron ahogados. Mas los israelitas pasaron a pie enjuto por el medio del mar, mientras las aguas hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar. Y viendo Israel la mano fuerte que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo a Yahvé, y creyeron en Yahvé y en Moisés su siervo. Y entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé, el cántico de Yahvé, que está aquí en el capítulo 15, canto triunfal, con el cual concluye este episodio tan importante, que ocupa estos capítulos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 15 del Éxodo, que les recomiendo los lean durante esta semana tranquilamente, pues, y se den cuenta pues de cómo va sucediendo todo esto. Obviamente que es una forma, pues, no sé, parabólica en cierto modo, ¿verdad?
de contar toda esta historia, pero con mucho interés, poniendo de relieve ante todo cómo Dios es el Dios poderoso, el Dios que puede contra todos los enemigos y que pues, para nosotros es algo fundamental también el tenerlo, como nos dice San Pablo, como punto de referencia de una salvación que Dios lleva a cabo constantemente en nuestra vida, en la vida de la Iglesia, y que no importan los obstáculos que se puedan presentar, mientras nosotros permanezcamos firmes en la fe, aferrados a su providencia, pues podremos superar cualquier dificultad. Y bueno, la historia del pueblo de Israel, obviamente que esta es la primera etapa, luego sigue su marcha por el desierto, luego la entrada a la tierra prometida. Es una larga historia que, según nos narra el libro del Éxodo, dura unos 40 años, en los cuales el pueblo de Israel tiene la oportunidad de madurar en la fe, y los que no maduran pues van pereciendo durante esos años en el desierto, de tal manera que inclusive Moisés no llegará a entrar en la tierra prometida por su falta de fe. También en una ocasión donde Dios le da la oportunidad de hacer brotar agua de la roca, ¿no? Así que pues miremos un poco estas historias como algo simbólico para nosotros también, que nos pueden guiar y animar en momentos difíciles, sabiendo que no hay obstáculo que no podamos superar cuando seguimos el llamado, la vocación de Dios. Si nos fiamos de Él, no importa lo que pase, aunque todo parezca que está patas arriba, Dios es poderoso, y si nosotros le prestamos el beneficio de nuestra fe, Dios hará maravillas y también podremos un día, tarde o temprano, en cada situación de apuro, cantar el canto triunfal de alabanza, diciendo, como dice Moisés, canto a Yahvé, pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé, Él es mi salvación, Él mi Dios, yo le glorifico, el Dios de mi Padre, a quien exalto. Bueno, pues que el Señor los bendiga. Con esto concluimos. Seguiremos Dios mediante. Vamos a ver si la próxima vez todavía seguimos hablando de esta historia o tomamos otra cosa, pero por mientras, pues les recomiendo mucho que lean estos capítulos del Éxodo, capítulo 3 al capítulo 15. Paz y bien, que el Señor los bendiga.